Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños. Entonces, todos los días nosotros aprendemos tantas cosas importantes que Jesús nos va enseñando. Esto es lo más importante, que nosotros podamos todos los días, queridos niños, aprender algo con Jesús. Y por eso hoy tenemos un tema muy importante, que es una continuación, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, queridos niños, yo diría la segunda partecita, porque fuimos ya reflexionando y ahora le damos continuidad sobre la segunda partecita de esta hermosa parábola sobre el hijo pródigo. Pero como siempre nosotros escuchamos desde la Biblia, desde la palabra de Dios, que es el centro, lo importante, porque es la reflexión de la iglesia. La Biblia, queridos niños, estos 73 libros que entran en un solo gran libro, en una colección, 73 libros que le llamamos Biblia. En griego, queridos niños, la palabra Biblia quiere decir colección de libros. Y son 73 libros. Y aquí es donde Dios nos habla, donde Dios entonces va diciendo su palabra, para que cada uno de nosotros estemos atentos y aprendamos lo que Dios fue diciéndonos en la comunidad, en la iglesia, queridos niños. Bueno, vamos a estar atentos por eso y vamos, como siempre, a escuchar todo lo que Dios nos va diciendo a través de la Biblia. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra del Señor. Y hoy sobre esta parábola, esta segunda partecita del hijo pródigo. Jesús que hablaba a través de la parábola, Jesús que hablaba a través de los cuentos, Jesús que hablaba de cosas muy claras y concretas para que nosotros aprendásemos. Pero verdaderamente, queridos niños, tenemos que aprender lo que Jesús nos va diciendo en el día a día. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos ahora, como siempre, porque esta palabra de Dios tiene que llegar a nuestro corazoncito, nos tiene que ayudar a nosotros, sobre todo, a cambiar y a ser diferentes. Y por eso vamos a estar atentos. Tengan ustedes ahí siempre su Biblia, tengan algo para escribir, queridos niños, y sobre todo un cuadernito donde ir anotando todas las enseñanzas de Jesucito en nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo entonces. Jesús que nos enseña, Jesús que nos regala, Jesús que nos da todo, queridos niños, para que nosotros podamos hacer lo mejor
en nuestra vida para que nosotros podamos hacer lo más lindo, queridos niños, en nuestro camino del día a día. Entonces estamos escuchando y estamos reflexionando sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo, queridos niños, nos hace entender a nosotros muy especialmente que también nosotros podemos alejarnos de Dios, así como el hijo pródigo se fue alejando de Dios. Pero ahora lo más interesante y lo más lindo es que en esta segunda partecita, después de alejarse de Dios, él reflexiona y dice: volveré a la casa de mi padre. Quiere volver y vuelve y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el papá lo recibe de nuevo, a pesar de que le dice: trátame como al último de los servidores. Pero el papito no lo recibe así, lo recibe como un hijo. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar esta segunda partecita de la vuelta del hijo pródigo. Luego de que el hijo menor reflexionara, se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Qué lindo escuchar esto, queridos niños. Apenas el papá lo ve en camino y sale, él mismo sale corriendo. Le abraza a su hijo: hijo querido, estás volviendo, por fin, hijo querido. Cuánto te extrañé, hijo querido, cómo te quiero, cómo te amo. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Qué lindo que es cuando nosotros comenzamos a pensar, cuando nosotros comenzamos a conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios nos está ofreciendo. Esto es muy lindo, queridos niños. Y entonces hoy nosotros reflexionamos, nosotros conocemos y sabemos que el hijo está volviendo, el hijo está en camino. Y así el papá, cuando lo ve, sale a su encuentro, lo abraza, lo besa y entonces lo recibe de nuevo a su casa. Vamos a seguir un poquitito más, queridos niños, y estén atentos todo lo que va sucediendo en este encuentro entre papá Dios y el hijo pródigo. De igual manera, el padre dijo a sus criados: traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Y miren, queridos niños, lo que le dice el papá, lo que le dice al hijo. No, hijo querido, enseguida, a pesar de que le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Traigan enseguida el vestido, a vestirse de nuevo. Traigan el anillo, traigan las sandalias. Estas tres cosas importantes, queridos niños, que nos hacen recordar nuestra propia dignidad. El anillo significa que somos reyes verdaderamente ante Dios, hijos, y entonces como hijos, queridos niños, tenemos todo el poder. El anillo significa tener el poder de ser hijos de Dios. Y luego dice: tráiganle el vestido, pónganle el manto. Quiere decir, queridos niños, que nosotros vivimos en la dignidad. No podemos vivir en la desnudez. Eso significa perder la vergüenza. Perder la dignidad, queridos niños, significa vivir desnudos. ¿Entienden, queridos niños? Y entonces el tercero, cuando le dice: y pónganle sandalias en sus pies. Qué lindo también esto, queridos niños, porque nuestra vida es ir caminando sobre tantas dificultades, espinas, piedras, pedregullos, cosas difíciles en nuestro camino. Pero el Señor nos pone las sandalias en los pies para que seamos protegidos por nuestro papito del cielo. Todo esto tenemos que aprender y tenemos que saber. El anillo, la dignidad, porque somos hijos de Dios. El manto, porque tenemos la dignidad de los hijos de Dios y no podemos vivir en la vergüenza de la desnudez. Y sobre todo las sandalias, porque tenemos la dignidad de poder luchar contra todo mal, contra toda adversidad, contra todas las cosas negativas que vamos a encontrar en el camino. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir escuchando. ¿Qué más nos dice hoy Jesucito? El padre continuó diciendo:
Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron la fiesta. Y termina, queridos niños, diciendo hagamos fiesta. Hagamos fiesta, dice entonces aquí el papá, porque este hijo mío estaba perdido, pero ahora ha vuelto a la vida. Y eso es lo más importante, que nosotros volvamos a la vida, que nosotros volvamos a Dios, que nosotros seamos hijos obedientes, que nosotros escuchemos lo que Dios quiere de nosotros. Y esto solamente lo vamos a hacer, queridos niños, cuando nosotros vivimos en Dios, cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, cuando nosotros, queridos niños, nos comportamos así como Dios quiere. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a estar atentos y vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio glorioso, la Asunción de María Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Y hoy sobre la misericordia de Dios, el amor de Dios, con esta hermosa parábola, la parábola del Hijo Pródigo. Y entonces vamos a las preguntitas, queridos niños. Eso es lo que nos interesa para ver cómo ustedes estaban atentos a nuestra catequesis del día de hoy. Entonces, atención, porque viene este tema muy importante. A ver, recuérdenme, ¿cuál es el tema, queridos niños? Primero, eso es importante saber. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la parábola del Hijo Pródigo. Muy bien, entonces aquí sobre la misericordia de Dios, el Hijo Pródigo. Y ahora entonces sí las preguntitas, queridos niños. Díganme, ¿cuál fue la reacción del papá? ¿Cuál fue la reacción de Dios cuando le recibió a su hijo? Cuando el hijo menor aún estaba lejos, el padre, conmovido, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo llenó de besos. Ahí está, queridos niños, el papá sale corriendo. Es el papá el que sale corriendo. Lo abraza al hijo porque le quiere mucho. Le da besos, ¿se dan cuenta, queridos niños? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, el que más sufre es verdaderamente nuestro papá del cielo. Dios es el que sufre por nosotros, queridos niños. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros no nos portamos bien, cuando nosotros no le obedecemos, entonces Dios se pone mal. Entonces Dios, queridos niños, siente ese malestar en su corazón y en su vida. Y por eso el Señor hoy nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, queridos niños, para que entendamos que Dios nos quiere mucho y por eso la reacción del papá es salir corriendo, abrazarnos, llenarnos de besos. Y ahora vamos a la segunda preguntita. ¿Qué dijo, queridos niños, el papá a todos los criados cuando llegó el hijo pródigo? El padre dijo a sus criados: traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en las manos y sandalias en los pies. Qué linda esta expresión del papá. Traigan enseguida el vestido. El vestido, queridos niños, significaba la dignidad. Hay que cubrirlo porque está desnudo. Y la dignidad del Hijo de Dios es entonces la protección de Dios, vestirlo con el manto. Después le pide, pónganle anillos en los dedos. Eso significa la realeza de que somos hijos de Dios verdaderamente. Quiere decir que por linaje le pertenecemos a Dios. Ese anillo, queridos niños, significa que nosotros estamos en unión con Dios, de que verdaderamente somos sus hijos, queridos niños. Eso significa el anillo de oro que le pone en los dedos. Y por último le dice, pónganle sandalias en los pies, para que la próxima él no caiga de nuevo en el pecado, para que esté protegido. Así como nosotros cubrimos nuestros pies, queridos niños, para caminar sobre las espinas, sobre las piedras, sobre las cosas que vamos pisando y no nos dañen, así también las sandalias quiere decir esto, queridos niños. Con la gracia de Dios estar protegidos contra las cosas negativas. Muy bien, queridos niños, vamos a la tercera preguntita. ¿Qué ordenó, queridos niños, al final el papá para hacer? Porque volvió su hijo que se había alejado, volvió su hijo descarriado. El padre ordenó que mataran al ternero gordo y que celebren un banquete de fiesta, porque su hijo ha muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo han encontrado.
Y ahí está la expresión del papá. Tomen el ternero más gordo, mátenlo, vamos a hacer fiesta. Esto es lo que hacemos, queridos niños. Y Dios hace fiesta cada vez que nosotros volvemos de nuevo al camino de Dios. Cada vez que nosotros volvemos de nuevo entonces a este camino del Señor. Hacer fiesta, encontrarnos en el camino de Dios. ¿Entienden, queridos niños? Esto es lindo, esto es importante. Entonces vamos a pedirle también a Jesús que nosotros podamos hacer siempre ese camino de vuelta hacia Dios. Y ahora juntos vamos a poner nuestras manitos así, queridos niños, y le vamos a rezar a nuestra mamita del cielo que nos acompañe, que nos dé fuerzas para que podamos ser siempre auxiliados en nuestro camino cristiano. Y vamos a decir juntos: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con más catequesis. Aprendiendo con Jesús.